a todos. Nuestra fundación busca siempre a través de estas charlas entregar información. En esta oportunidad es algo muy interesante, pues, con que aparte de aprender cosas, van a llevar herramientas para que en nuestras vidas profesionales puedan o mejorar su actuación o superar ese puerto y llegar a otras posibilidades. Eso es importante. ¿En qué sentido? En tanto cual que nosotros desarrollemos personalmente en el ámbito laboral, nos da medios y herramientas para desarrollarnos como seres humanos en este mundo. Y eso es importante. Lo humano siempre va a ser importante, porque desde lo humano ha nacido todo, absolutamente todo, lo que nosotros conocemos hoy como ciencia y conocimiento. Sin más preámbulos, dejo a un muy buen colaborador de la Asociación Cultural Los Pedientes, nuestro querido amigo Cristian Lancha Isquia. Opa, mira acá. Ay, se me está quedando, ¿verdad? Y bueno, muchas gracias a todos que están acá y que no además entiendo que nos están acompañando algunas personas que puedan conectarse vía online. Em, el tema que nos convoca hoy día es un tema que la verdad que a mí me apasiona. Ya les voy a contar un poco cómo llegamos a este punto. Pero la verdad es que, como bien tú decías, Carlos, el objetivo de esta presentación es realmente que eh, todas estas cosas que muchas veces se van hablando en las distintas eh, redes, porque uno escucha por ahí que cómo abordar un proceso de transición laboral. Y no solamente transición, porque puede ser que uno pueda estar un poco incómodo en el trabajo en el que se encuentra y quiera emprender nuevos rumbos. Y la verdad es que hoy día se habla y se ve y se nota que ya no es la cultura anterior o de algunas décadas atrás donde uno entraba a trabajar en una empresa y se quedaba trabajando ahí por años y años hasta que ojalá poder jubilarse en ese lugar. Em, el trabajo obviamente dignifica al hombre y todos de alguna manera tenemos que desenvolvernos en el mundo laboral. Y la idea de la presentación es que se puedan llevar herramientas para que puedan ayudarles a poder establecer un objetivo y a partir de ahí armar un plan que los ayude a poder encontrar ese próximo paso, ese próximo trabajo. Primero les voy a contar un poquito de mi historia y contarles de cómo llegué a escribir el libro que contiene el método que les voy a escribir, les voy a contar acá. Eh, vamos a plantearnos de por qué buscar trabajo tiene que tener una estrategia. ¿Ya? ¿Por qué es importante tener un plan y cómo vamos a trabajarlo y abordarlo para que seamos exitosos en este proceso? Vamos a hablar después del método, vamos que es un paso a paso. De aquí yo no inventé la web, sino que estoy eh, aunando una gran cantidad de cosas que encontré que eran muy interesantes, pero que no logré dar con un método que unificara todas las etapas que les voy a contar a Eri. Les voy a contar un caso real que me tocó ayudar bueno, yo he ayudado a hartas personas, pero escogí un caso para contarles de cómo pudimos trabajar aplicando el método y vamos a cerrar después con alguna conclusión. Bueno, esta es la foto que la sacaron de una empresa, así que puede que no sea la mejor, pero bueno, ¿por qué escribí este libro?
La verdad que yo en mi vida laboral me he encontrado dos veces sin trabajo. Y la primera vez me tocó en una etapa muy joven. Yo creo que tenía alrededor de 29, 30 años por ahí. Y la verdad es que aplicando algunos métodos de que yo había escuchado, oye, hay que hacer networking, hay que contactar a personas para poder encontrar esa próxima posición. Y la verdad es que me funcionó relativamente fácil. Y dije, ah, mira, esto es pan comido. O sea, la próxima vez que me encuentre en una posición como esta, de estar buscando trabajo, me debería ser fácil. Pero la segunda vez ya me tocó un poco más, con un poco más de experiencia, cuando soy un poco más viejo, en una posición en la cual estaba ya con un poco más de responsabilidad y suele ocurrir que esas posiciones empiezan a ser más difíciles de encontrar. O por lo menos cuando uno ve alguna postulación, uno ve que hay mucha gente interesada y hay un montón de personas que postulan este tipo de cosas. Entonces la pregunta es cómo destacar ahí. Es un tema que vamos a abordar. Pero en ese momento, cuando yo sabía que me iba a quedar sin trabajo, de alguna manera de intuición me decía que había dado un paso que no había sido el mejor. No me encontré como en el lugar donde estaba. eh, y la verdad que sabiendo que se venía lo que yo había llamado a la misma gerenciante que me había contactado para entrar ahí, a los 3 meses dije, chica, no me gustó acá, no me siento cómodo, no es tan bonito como me lo contaron. Y yo me pongo a buscar trabajo. Y yo te confirmo ahora de que estado y hecho, pero no voy a llegar a nada. O me van a echar o me voy a ir, pero todo el año no creo que. Dicho y hecho, a los 10 meses, lo echaron. No encontré trabajo antes de que ocurriera ese momento. Y la verdad es que preparándome con esto ya estaba empezando a meterme en LinkedIn. LinkedIn lleva varios años ya funcionando y ya es una red importante. Vamos a conversar también de cómo sacarle provecho a esta red. Y en este proceso me encontré con un post de una persona que debe haber sido una chica de unos 30 y tantos años, y su posición era CEO de la empresa, no me acuerdo el nombre, pero se notaba que era como microemprendimiento. Y aquí me sorprendió lo malas personas que puedan ser algunos usuarios de esta red. Porque este post que publica en un descargo, era 99 entrevista a la que voy y no logro quedar. Eh, y se descarga ahí un par de cosas de que no sabe qué está pasando, etc. Los comentarios de la gente, la verdad es que me llamaban mucho la atención. Mucha gente contestaba, en vez de dar apoyo, oye, ¿cómo tú si no eres capaz de sortear una entrevista? O sea, unos comentarios que la verdad me ablandaron del corazón. Yo en ese momento todavía estaba con trabajo, entonces me nació escribirle de vuelta y responder ese post. Y la verdad es que le dije, oye, mira, yo trabajo en el mundo de recursos humanos, yo soy subgerente en tal empresa y me ha tocado enfrentarme a un montón de entrevistas y creo que te puedo ayudar y dar algunos tips. Y la frase para el bronce fue, hago extensiva la invitación a quien quiera sumarse al café. Y para sorpresa mía me empezaron a llegar muchos comentarios. De hecho, 40 personas aproximadamente tenían intención de juntarse a conversar y poder ser partícipe de lo que íbamos a hacer y lo íbamos a conversar. Entonces, chuta, me asusté, busqué un café cerquita, le pedí a la dueña que ya me conocía, porque iba a almorzar siempre ahí, que me dejara un espacio para poder reunirme, que no sabía cuánta gente iba a llegar. Llegaron alrededor de 15 personas. Para sorpresa mía, la persona a la que le mandé el post no llegó, ¿no? Y la verdad es que fue una sesión de una catarsis. Mucha gente que llevaba tiempo buscando trabajo y la verdad es que tuvimos una conversación bastante holgada, profunda en algunos aspectos y le pude dar buenos tips. Y con algunos de ellos que mostraron interés, me junté después a tener conversaciones uno a uno para tu caso. Y a partir de ahí, bueno, ocurrió el momento que ya me iba a encontrar, me encontraba sin trabajo ya.
Y aquí venía el recuerdo, el recuerdo de mi proceso anterior. Dije, esto, receta, replicamos la receta y me va a ir muy bien. Pero resulta que no estaba andando tanto la cosa. En el S, que es la buena escuela de negocio donde hice el MBA, me tendieron la mano además. Eh, Cuando se enteraron de que yo estaba buscando trabajo, que estaba así, sin pena, me dijeron, oye, ¿sabes qué? Nosotros a los exalumnos de acá los ayudamos de la siguiente forma. Uno, te paso el contacto de otro exalumno que es Headhunter y que te va a poder asesorar en el proceso. Y además, me pasan un Excel con todos los exalumnos de los programas del Excel, que en ese momento estaban mucho en muy buenas posiciones. Y me dice, dime con quién te quieres juntar. Y la coordinadora me dijo, yo le voy a mandar un correo, te pongo el copia y los dejo conectados para que puedas eh, concretar la... Y dije, chuta, extraordinario esto. Y resulta que en esto empecé a juntarme y con gente que estaba en muy buenas posiciones, gerentes generales de algunas empresas, y yo sentía que estaba rompiendo, porque me estaba juntando con mucha gente. En paralelo, como no sabía cuánto tiempo iba a estar sin trabajo, se me ocurrió armar una página para ofrecer consultorías ante el usuario. Dije, bueno, esto por lo menos me va a ayudar para que mientras estoy en esto pueda tener algún tipo de ingreso, pensando que también iba a ser facilito. Y además, por si fuera bobo, hice un curso para fabricar cerveza artesanal. Era un curso que duraba un día y me junté con un amigo que es enólogo y que se consiguió un par de implementos para poder probar. Yo estaba con eso. Y yo empecé a juntar y me junté, no sé, con el gerente general de Bruno Fritz y es que me tocó la tecla y afortunadamente me tocó la tecla ahí. Fue el gerente general de Transmac en ese momento. En esa entrevista, o en esa reunión, porque era una entrevista en una reunión, empezamos a conversar y yo con el afán de querer mostrarme proactivo, le contaba todas estas cosas que estaba haciendo. ¿No? Y estoy también viendo esto por acá, la consultoría, que la cerveza, que tenía un plan, que conocía el tema de recursos humanos, que creía que podía aportar valor, etc. Y la verdad es que fue una buena conversación. Pero al término de esta conversación, me dice, mira, Cristian, en este momento no tengo ninguna vacante en recursos humanos, estoy contento con mi equipo. Pero te voy a dar un feedback, o te voy a dar este comentario. Si tuviera una vacante, tampoco te elegiría. ¿Por qué? Y muy generoso él me dio el feedback de, mira, si yo quisiera contratar a alguien para que se hiciera cargo de un equipo de recursos humanos acá, yo quiero una persona que esté completamente enfocada. Y tú estás ahí súper disperso, viendo un montón de cosas en paralelo, y la verdad es que no me hace sentido y no te contrato. Bueno, le agradecí y me fui saliendo de esta reunión diciendo, chuta, algo estoy haciendo mal, claramente. Claramente, o sea, ya las señales lo podía hacer más evidente en ese momento. Y resulta que algo me dijo así que necesito método. ¿Y dónde voy a buscar un método? Me acordé de que en mis posiciones anteriores muchas empresas te ofrecen, me había estado contactando para tratar de ofreciendo servicios para que son empresas que ayudan y asesoran a gente que se queda sin trabajo. Pero estas son empresas que las pagan los empleadores que están desvinculando al. Entonces yo me acerqué a algunas de estas que estaban bastante abiertos a poder decir irme. Aparte, como yo me dedico al mundo de recursos humanos, lo veían también como una oportunidad para que el día de mañana mi próximo empleo pudiera contratarlos a ellos también. O sea, un win. Hoy día la realidad no es esa, porque hoy día proliferaron muchas empresas y personas naturales que están asesorando a personas para buscar trabajo, y yo creo que hoy día es fácil poder acceder directamente con este tipo de asesoría. Pero en ese momento me sentí agradecido de poder tener esa oportunidad y empecé a aprender un montón. Me di cuenta que es el método importante, que había que tener disciplina, y todas las cosas que les voy a contar acá, una gran parte también son aprendizajes que recibí ahí.
los distintos programas de outplacement tienen muchas cosas en común y son parte de las cosas que recojan. Y en eso, como estaba también con esta idea de emprender, mi amigo del colegio Cristian me ofreció hicimos una feria de empleabilidad, donde nos veíamos hace mucho tiempo, y me ofreció hacer una charla en una universidad que estaba organizando en una feria de empleabilidad. Y ya, vamos. Y la presentación me quedó buena. Eso es cuando tú haces una feria y muy ya contento con el resultado, la verdad es que me gustó. En esa oportunidad, esa universidad, no me acuerdo del público objetivo para la presentación, pero la verdad es que los papás estaban más entusiasmados que los alumnos dentro de lo que estábamos conversando. Pero me animé a ir a ofrecer la charla a la escuela de negocios donde había estado estudiando. Y me abrieron después. Y tuve la oportunidad de hacer una charla también, como para unas 30 personas, un auditorio que es una aula que estaba prácticamente llena. Y la verdad es que recibí súper buenos comentarios. Y como yo sigo vinculado, o sea, ya vinculado a esta escuela de negocios con otras actividades, en el grupito donde estaba ahí, volví a ofrecí hacer la charla porque no había visto ninguno de los que estaban en este grupo en la otra charla. Y me dijeron, dale, pero invitemos también a los otros grupos que hacen esto. Tuvimos otra segunda instancia con alrededor de unas 20 personas. Y ahí uno se me acercó y me dice, ¿sabes qué tal? Tu buena tu charla y me gusta esto también, serio de esto. Hagámoslo permanente acá. Y dije, ya, juntémonos, tiremos línea. En este proceso encontré trabajo, ¿verdad? Y ya estaba empleado al momento de estar haciendo estas charlas, aplicando también el método que había aprendido. Y la verdad es que armamos un grupo de empleabilidad. Y empezó, y ahora no solamente le pasaba el listado de todos los alumnos a las personas que estaban buscando trabajo, sino que además los mandaban a este grupo donde nosotros les enseñábamos. Este. Y la verdad es que hoy día, o sea, esto duró alrededor de 3 años. Nos juntamos semana por medio, le enseñamos, conversamos, lo apoyamos entre todos. Hoy día sigue siendo un grupo activo de WhatsApp, a pesar de que nos juntamos, somos como 70 y tantas personas que pasan a entrar. Y en cada asesoría, en cada apoyo que dábamos, íbamos enriqueciendo el método, porque nos dábamos cuenta de que faltaban algunas cosas que esta asesoría de outplacement no cubría. Y la verdad es que yo ahí separo a las personas que buscan trabajo en dos grandes grupos. Uno son las personas que tienen claro su objetivo y su propósito, y son personas que la verdad que toman esta metodología y siento que se van pronto. Una vez que la entienden y empiezan a aplicar, los resultados llegan súper rápido. Pero también hay otro gran grupo de personas que no tienen claro qué es lo que quieren. Y esas personas requieren de una asesoría un poquito más enfocada a encontrar a conectar con su propósito. Yo por eso al libro le llamo Descubre, Conecta, Transforma, porque descubre tu propósito. Conecta contigo mismo, con otras personas y transforma tu futuro. Ese es el sentido del nombre. Y a partir de ahí empecé a seguir asesorando a gente, ya por amor al arte, nunca cobré un peso por todo, por nada de esto. Y la verdad es que ahí a mí me gratificaba mucho. Y me servía a mí para hacer networking también. Y a Marianas. Y así, esto quedó guardado un tiempo y hace 2 años, conversando con Alejandro un día, que queríamos hacer algo para poder generar algún ingreso extra, para movernos. Me acordé que tenía esto, que tenía un método más o menos descrito, y me salió la idea de poder armar un curso online. El curso online, dije, bueno, voy a preparar, me voy a documentar, pero empecé a documentar tanto que tenía mucho material, y por lo tanto dije, mira, parece que me saldría más fácil escribir un libro. Me la sé escribir un libro. En 2 meses escribí con suerte 2 páginas. No, no mío no es la redacción. Y ahí apareció mi hermano Andrés, que es periodista, que obviamente tiene otro tipo de habilidades. Y en 5 meses logramos tener armado el libro que describe este método que te estoy contando. Entonces, les cuento esta historia para contarles que también he estado en procesos de búsqueda. Y que esto lo aprendí por experiencia propia, pero también ayudando a otros en este mismo camino. Y este es un método que funciona. No por nada en los outplacers lo ocupan mucho para poder ayudar a las personas que llegan ahí.
pero creo que lo hemos ido enriqueciendo bastante como para hacerlo bastante más robusto. Eso es lo que les voy a contar ahora. Antes de partir, tomémonos un minuto para pensar cómo nos sentimos con nuestro trabajo actual. Bueno, si no estamos, o si no están con trabajo alguno de ustedes, bueno, pensemos en cómo nos sentimos con eso. ¿Me logro sentir, encontrar el sentido al trabajo que hacemos? ¿Cómo me siento los domingos? Los domingos suele ser el día de donde uno se enfrenta a la verdad real. Si uno se siente medio deprimido porque el otro día debo ir a trabajar, algo lo está cuajando. Algo me pasa que con lo que estoy, a lo que me estoy dedicando, no es el lugar donde me estoy sintiendo cómodo, por lo tanto debería poder darme cuenta que no es el lugar para acá. ¿Ya? Entonces, es importante hacernos estas preguntas de vez en cuando, porque a veces pasa el tiempo y no nos hacemos estas preguntas nunca y nos quedamos moviéndonos al vaivén de las corrientes y nos llevan. Pero aquí la idea es poder tomar las riendas de nuestro futuro y poder entender lo que nosotros necesitamos y armar un plan para encontrar el trabajo que queremos, no el que nos toca. Por eso, buscar trabajo requiere un plan. El error más común es lanzarse a hacerlo sin tener ningún plan. Esto es como armar un mueble sin instrucción. Nos sentimos perdidos en el camino. Y eventualmente, probablemente vamos a armar el mueble, pero nos va a tomar más tiempo. Y la idea y el ejercicio de esto que vamos a hacer, por lo que les voy a contar hoy día, es para poder acortar ese enlace. ¿Ya? Para que estemos más cómodos y podamos ser realmente exitosos en este. Y particularmente los que están con trabajo actual, que el tiempo es escaso que vamos a tener para dedicar ya a buscar nuestro próximo empleo. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos de que cada unidad de tiempo que le dedicamos a esto sea realmente productiva. Esta cifra está vuelta por muchos lados. ¿No? Llega un punto en las carreras donde las posiciones empiezan a ser cada vez menos publicadas. Y particularmente de jefaturas para ver este número aplica las cuantas. El 80% de las posiciones no llegan ni siquiera a publicadas. Entonces, todo lo que siempre supimos que había que hacer para buscar trabajo, meterse en las publicaciones, postular y estar haciendo todo esto, lo que teníamos que hacer y lo se siempre en el computador y a meterle y a preparar el currículum y mandarlo, le estamos apuntando solamente al 20% de las oportunidades laborales que están ahí. La pregunta es, ¿cómo llegamos a ese 80% que está oculto? Y esto se hace a través de el networking. Y tenemos que usar el networking de una manera inteligente para poder encontrar esa posición que no es públicamente visible para nosotros. Asusta el número, ¿no? Entonces, este es el método Blancha. Es un poco pretencioso, pero bueno, no se me ocurre otra cosa y además no me convenció. A ver, disculpa. Comparte el apellido, así que estaba beneficiado también dentro. Entonces, primero vamos a hablar de autoconocimiento, la importancia de autoconocerse. A partir de ahí, armar una estrategia y un plan. Vamos a revisar cómo actualizar nuestro currículum, cómo actualizar y sacarle provecho al LinkedIn, cómo hacer networking, utilizando LinkedIn y otras herramientas que vamos a tener para eso. Vamos a dar algunos tips para enfrentar las entrevistas y después vamos a dar algunas recomendaciones para el seguimiento y la resiliencia que se requiere para este proceso jurídico. Entonces, hablemos del autoconocimiento. No muchas veces nos hacemos y nos tratamos de mirar al espejo con sinceridad. Muchas veces nos encontramos en trabajos donde no existe una cultura muy adecuada para el feedback o para la retroalimentación. ¿Cuántas veces has encontrado con un jefe que realmente le dice las cosas que tienen que mejorar para que les vaya bien? Porque hay jefes que les cuesta un montón poder tener una conversación incómoda con alguien. Por lo tanto, no podemos dar por sentado o por hecho que las jefaturas que hemos tenido son el reflejo de lo que realmente somos. Uno tiene que hacer el ejercicio loco. No sé si alguno de ustedes ha tenido la fortuna de poder haber estado en algún proceso de coaching. El coaching te abre puertas, te abre los ojos.
te hace enfrentarte a ti mismo y conocer cuáles son las posibles brechas que, que necesitas trabajar para que te vaya bien en un determinado lugar. Una mirada externa te ayuda un montón en eso. Pero también hay una corriente que se llama la psicología positiva. La psicología positiva plantea que si nosotros dedicáramos tiempo en potenciar nuestros talentos para que se conviertan en fortalezas, es mucho más factible que nos sintamos más cómodos nosotros y que y además vamos a ser probablemente más exitosos trabajando desde ahí que si estamos enfocados en resolver problemas o algunas cosas se nos hacen difíciles. En ese sentido, no quiere decir que una es mejor que la otra, yo creo que son dos cosas que se complementan bastante bien. Yo en el libro comento algunas cosas que algunos test que están disponibles en el mercado, algunos gratuitos, otros que hay que pagar, pero que son cosas que te van a ayudar. De hecho, yo tuve la suerte de poder hacer o de poder estar con una coach que se estaba certificando en las fortalezas de gato, que este enfoque de psicología positiva. Y la verdad es que fue súper revelador lo que encontré. Porque Galo que dice que existen 34 talentos y que todos los tenemos, pero con algunos con mayor preponderancia que los otros. Y tú tienes que enfocarte en los primeros 5 y en los segundos y los primeros 10 para potenciarlo y que se transformen en fortaleza. Y las otras, saber que están ahí, que son cosas que puedes trabajar, pero que tu foco tiene que ser las primeras. Y cuando yo veo el resultado de este test y me parece que mi primer talento es inclusión, no me gustó. Yo quería tener pensamiento estratégico, liderazgo, quería tener cosas que para mí eran cosas deseables que tenía que tener una persona que quería ser exitoso profesionalmente. Pero con el coaching yo empecé a entender y a reconocer estas fortalezas, estos talentos que tenía, que hasta el momento no habían sido heredados por decirlo de alguna forma. Y más importante que eso, me ayudó a querer estos talentos y poder entender cómo, trabajando a partir de estos talentos, podía tener incluso mejores resultados de lo que yo esperaba. Así que yo les recomiendo de verdad que le den una mirada a los distintos tests. Está el DIS, están otro tipo de test que si conocen gente que los puede asesorar, pueden hacerlo, pero incluso estas mismas aplicaciones donde uno hace los tests te entrenan informes bastante completos que te van a dar luces de por dónde va la cosa. Por lo tanto, son guías que te pueden ayudar mucho en todo este proceso de autoconocerse. Y a partir de ahí también tenemos que entender cuáles son nuestros deseos. Porque nosotros tenemos que entender que una cosa es para qué somos cuál. Otra cosa es lograr entender qué es lo que quiero hacer. Y el que yo quiero hacer, yo en el libro hablo del método de la carta al viejo Pascual. Esto significa que uno tiene que tratar de imaginarse el trabajo que deseamos y escribirlo. Y en ese proceso, identificar algunos aspectos que son intransables para él, ¿no? Y otros aspectos que pueden ser deseables, pero que uno puede llegar a negociar y son simplemente cosas que ojalá que estén, pero si no están tampoco importa eso. ¿Cuáles son las cosas que hay que evaluar? Obviamente, tener claro un mínimo de sueldo, el sueldo total que se habla hoy día, el Total Rewards, que habla de eh, no solamente lo tangible monetariamente, sino que todo lo que es esquema de reconocimiento, la cultura interior de la empresa, que ese sí es un aspecto que es difícil de descubrirlo si es que no logro conectar o conversar con personas que trabajen en esas empresas. Pero a partir de ahí viene todo este proceso de lograr ir describiendo este trabajo completo que me gustaría tener. Pero hay que tener una estrategia y un plan. Y una cosa es tener claro para qué soy bueno, cuáles son mis competencias, qué es lo que quiero y mis anhelos. Y otra cosa es mirar el mercado laboral
analizarlo y entender dónde están esas posiciones donde creo que todo esto que tengo y he escrito en algún lado voy a poder encontrarlo. Y aquí, absolutamente todas las empresas de outplacement, todas las personas que asesoran esto, te invitan a crear una lista de empresas objetivos. Y ese listado tiene que ser amplio. Ojalá me dijeran en algún minuto 100 empresas. No es necesario llegar a 100, pero cuesta contener, no sé, unas 50. Hay un montón de empresas ahí. Hay que ir a mirar. Hay que mirar, oye, si me interesa esta empresa, bueno, cuáles son las competencias, los proveedores, los clientes, si son empresas que le venden servicios a clientes, a otras empresas, que son relacionadas. Y puedo tener segmentos distintos. Tengo que entender y armar una estrategia para cada uno de esos segmentos también, pero desde el punto de que tengo que declarar. Y ya vamos a ver la importancia que tiene esto, porque cuando empecemos a dar pasos en todo el proceso de hacer networking, tenemos que tener siempre presente este listado objeto, ¿ya? Pero es importante mirar el mercado. El mercado también hay momentos en que industrias lo están pasando súper bien o estamos viendo, por ejemplo, ahora estamos a puertas y se habla de un super ciclo en la minería. Y ahí viene mi carta viejo vascuero. Si yo dentro de esa carta, un intransable, no me puedo mover de Santiago, probablemente no voy a ir a buscar una oportunidad en la minería, porque me van a pedir que me esté moviendo. Si no estoy dispuesto a estar a tanta distancia de donde vivo, no quiero estar más de una hora en un taco. Bueno, eso acota también el universo de empresas que vamos a estar optando. Por lo tanto, es importante tener presentes todas estas cositas y entender y saber leer el mercado laboral. De repente, no todos tenemos conocimiento de economía o de cosas para poder ver, pero basta con ver el diario y saber más o menos para dónde va la cosa. Que en el libro también comento algunas tips de algunas sugerencias de cómo ir haciendo algunos test para algunos segmentos de industria. Cuando ya tenemos todo nuestro proceso listo, ya tenemos un plan, más que un plan, tenemos un objetivo, tenemos que entrar a mirar nuestro currículum y el LinkedIn. El currículum y el LinkedIn no son lo mismo. Tenemos que entender cuáles son las principales diferencias entre ellos. Primero, el currículum tiene un objetivo súper claro. El objetivo del currículum no es que me conozcan en profundidad. El objetivo del currículum es conseguir una entrevista, mostrarme lo suficientemente atractivo para que la persona que lo lea diga, quiero conocer más en profundidad a este. Quiero invitarle a una entrevista para poder conversar. Si logro eso, el currículum dice para pegar elementos. Por lo tanto, cuando vayamos a armar nuestro currículum, nosotros tenemos que imaginarnos que cada cosa que vamos a poner ahí, ya que hay una regla, yo creo que es de oro para confeccionar el currículum, tiene que tener algunas cositas pincadas. Y es la prueba de la altura para cada cosa. Yo tengo que imaginar que todo lo que yo he hecho, todos los logros que he tenido, todo lo que sé, todas mis habilidades están metidas en un baúl. Y yo voy a ir seleccionando cosas de este baúl y voy a hacer la pregunta si aporta valor al objetivo del endo de empresas para ponerla ahí. Si la respuesta es no, obviamente no lo voy a poner. Si la respuesta es no sé, también recomiendo que no lo pongamos porque va a ser un factor distractivo a las cosas que sí quiero que la persona que lo lea se enfoque. Y si la respuesta es sí, por supuesto, lo ponemos y lo resaltamos. Pero lo menemos y lo resaltamos con logros medibles, usando palabras clave y con claridad y enfoque. Si yo me dedico a describir lo que era el descriptor de cargo, donde, por ejemplo, si yo soy jefe de tesorería y yo pongo en el currículum que manejaba las cuentas de banco de la empresa, el título del cargo ya me está diciendo eso. Yo me que apuntar a cuáles son los desafíos y los objetivos que tuve y que logré en un determinado rol y que me hacen ser una persona que aporta valor para la posición a la cual estoy optando. Entonces, y si yo tengo dos segmentos, dos grupos distintos, porque por ejemplo a mí me pasó, yo al principio de mi carrera estaba entre finanzas y recursos humanos. Por lo tanto, yo tenía un currículum donde resaltaba todas las cosas que había hecho pensando más en el mundo de recursos humanos
y tenía otro preparado cuando sentía que en la empresa el área de recursos humanos no existiera y que iba a ser más valorada mi experiencia en finanzas. Uno puede segmentar y uno puede tener un currículum para cada empresa si lo lleva. El tema es que hagamos esta prueba de la blancura. Siempre me he preguntado, y frecuentemente, ¿qué pasa con los datos personales? ¿Qué poner, qué no poner? De aquí, la receta es exactamente la misma. Hay un mínimo, el nombre completo, el correo electrónico, el link al perfil de LinkedIn y el celular. Cualquier otra cosa tiene que pasar por la prueba de la blancura de poner. Por ejemplo, la foto. Si yo me den café y miro al espejo y me gusto, digo, bueno, ya, puede ser. Yo particularmente no me pongo nada. Y uno tiene que ser lo suficientemente un que tiro basto. ¿No? Estado civil. Yo soy divorciado. Si voy a optar y quiero postular una empresa donde sé que los dueños y todas las gerencias son todo Opus Dei, probablemente no me va a sumar poner que estoy divorciado. Por lo tanto, no lo pongo. Entonces, son cositas que hay que ir pensando cómo ir manejándolas estratégicamente para poner las cosas ahí. Y no más de dos planas. Hay áreas muy específicas, como la construcción y cosas así, donde hay que poner más detalle para ver quién te había tenido uno, cuánto menos cuadrado todo, pero para todo el resto, la verdad es que más de dos páginas realmente le hicimos la pega bien de la blancura que te estoy diciendo. Entonces tenemos que ser selectivos. Y pasa mucho que uno se enamora de las cosas que dice. Cuesta dejar cosas afuera. Porque te me acuerdo, oye, que hice una planilla acá, después de mi primera pega que quiero poner que esté. Pero la verdad es que si lo estoy postulando a un puesto de gerente de recursos humanos, probablemente no suma que haya hecho una tremenda planilla Excel en un minuto. Entonces tengo que ser consciente de eso. En cambio, LinkedIn es una red social. LinkedIn, hay dos aspectos a tener en cuenta para LinkedIn. El primero, que es como tenemos que tener nuestro perfil lo más completo posible. Porque LinkedIn, o LinkedIn, como le gusta lo más rico, lo que hace, te puntea si tú tienes primero tu perfil completo. Para completar el perfil, hay que hacer cosas que son bien sencillas, pero que de repente uno no sabe que son necesarias para que LinkedIn entienda que tu perfil está completo. Por ejemplo, hay un banner detrás de la foto que hay que poner algo. Da lo mismo lo que ponga. Ojalá es algo que te representa, algo que te ayude a reforzar algún punto que tú quieras. Porque viene uno por defecto y hay que poner, si uno puede poner una cuestión de un puro color nomás. Pero ya el hecho de cambiar lo que estaba por defecto hace que LinkedIn entienda que ya esa parte del perfil está completo. La foto. Acá todos tenemos que tener una foto, pero aquí la foto del asado con la chela en la mano no funciona. Acá tiene que ser con un perfil profesional. Hay un montón de cosas que sí calzan dentro de ello, tiene que también tener por el lado de libertad, pero uno tiene que hacerlo consciente en lo que está proyectando por la foto. El título. LinkedIn tiene que imaginarse como una página de Google. El objetivo que tengo que tener en LinkedIn es hacerme visible para la persona que podría estar tratando de buscar a alguien como yo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ustedes se han encontrado alguna vez en un perfil en LinkedIn que tiene como título en búsqueda de oportunidades laborales? La pregunta viene a continuación. ¿Usted cree que un reclutador que está buscando a alguien como yo, lo primero que pone ahí, voy a buscar a alguien que esté en búsqueda de oportunidades laborales? No. Entonces yo tengo que poner en el título, que es lo primero que filtra LinkedIn Corazón, el objetivo del cargo al cual estoy tratando de ética. Lo mismo después con el resumen. El resumen tengo que preocuparme de palabras claves. Las palabras claves son importantes. Yo tengo que tratar de ponerme en la posición de la persona que está buscándome. Y tengo que poner las cosas que creo que son relevantes que esa persona va a poner ahí para que me encuentre más fácil. Por otro lado, LinkedIn
también te da la oportunidad de editar el URL, que es la dirección a tu perfil de LinkedIn. Porque por defecto viene un servicio, linkedin.com, por ejemplo, en mi caso decía hacer la alza y puro signo acá. Uno lo puede dar para que quede más bonito. Y no es solamente un tema estético, es también una forma de que LinkedIn entiende que tu perfil está completo. Si yo sé un segundo idioma, tengo que poner, ojalá, la opción de mi perfil en ese idioma que manejo, porque además estoy demostrando que manejo ese idioma. En todas las experiencias puedo explayarme un poquito más que en el currículum, pero siempre poniendo foco en palabras clave, claridad, enfoque y logros medidos. La receta piensa para poder completar mi perfil. Después viene la opción de poner habilidades que uno tenga, con skills. Uno puede poner, pero también tenemos que poner cosas que uno crea que son apetecibles en el mercado laboral. Por ejemplo, antiguamente el saber Office era una cosa que era necesaria y te hacía destacar el hecho de poder decir que iba a manejar Office. Con el día, la verdad es que no suma mucho. Hoy día hay que poner inteligencia artificial, Power BI, a lo mejor que ya te ingresaría el Power BI, cosas así, pero temas más relacionados también con habilidades blandas, que hoy día son adaptabilidad, de resiliencia, trabajo en equipo, y ojalá pedirle a la gente que les validen esas habilidades. Pedir recomendaciones, también en la parte al final que te permite poner recomendaciones. Sean generosos, hagan recomendaciones, pero también pidan que lo recomienden. Gente que haya trabajado con ustedes, que sepa cómo lo hacen. Es súper valioso. Pero tenemos que entender la segunda parte de LinkedIn, que es una red social, y requiere que interactuemos. ¿Cómo se interactúa en LinkedIn? Lo más fácil es dándole likes a publicaciones de otros. Tengo que generar más contactos. Tengo que seguir gente, pero generar contactos. LinkedIn también te invita a publicar contenido de interés para la comunidad en la cual tú estás conectando. Por lo tanto, es importante que tengamos interacción compartiendo cosas. Uno puede tomar lo que otra persona publicó y no puede compartirla y compartirla además poniendo sus propias ideas. Esas cosas las valora LinkedIn porque además tiene un score interno que se llama Social Selling Index o SSI, que todo lo podemos consultar también en LinkedIn. ¿No? A la que quiera después le puedo dejar ahí el link para que lo puedan ver. Y uno ve qué puntaje te está dando LinkedIn, que ese puntaje es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando alguien está buscando a una persona con ciertas características, a todas las personas que calzan dentro de esto, LinkedIn los pone y los despliega en la pantalla, ordenando y jerarquizando según ese puntaje interno. Uno no tiene que tener el máximo puntaje, sino tendría que estar todo el día metido en LinkedIn. Pero sí es importante tomar atención de en qué percentil estoy dentro del segmento del que estoy tratando de apuntar. Y eso es fundamental para poder tener mejor visualización y visibilización en vídeo. ¿Ya? Entonces, es súper importante y además tenemos que tener claro qué es lo que queremos proyectar. O sea, si yo estoy proyectándome como un gerente de recursos humanos, que me de mi posición actual, yo la verdad es que tengo que tratar de compartir cosas que sean de valor en la comunidad de recursos humanos y mostrarme una persona que sabe de estas cosas, mostrarme una persona que es capaz de tener una idea, una opinión y poder compartir y ser generosos. Vamos a profundizar sobre el hecho de ser generosos cuando hablemos de networking que viene a continuación. Pero estas dos herramientas son suficientes para que podamos tener y abordar nuestro proceso y nuestra estrategia y plan para que nos vaya bien en el proceso. Con un buen currículum y un buen perfil de LinkedIn y siendo visible en LinkedIn, te tengo todo para poder ser exitoso. Ahora hay que ir a buscar las oportunidades. Entonces, aquí entra el networking. El networking o tomar redes de contacto, ocuparlas, puede moverlas, no se trata de pedir ayuda, sino de conectar con propósito.
¿Qué es hacer networking? Es juntarse o tener la intención de generar un vínculo con otra persona para colaborar mutuamente. Si estoy sin trabajo, probablemente en este momento lo que necesito en esta colaboración es poder abrir posibilidades para que me conozcan y poder llegar a estas oportunidades laborales. Pero uno tiene que hacer networking siempre, no partir haciéndolo cuando me encuentro en un proceso de búsqueda laboral. Hacer networking es necesario para ser un mejor profesional. Y eso es algo que tenemos que meternos todos en la cabeza. Mientras uno más alto está en esta pirámide jerárquica en las organizaciones, más tiempo debería dedicarle a hacer networking. ¿Por qué? Porque yo tengo probablemente, siendo más subiendo en esta jerarquía, yo voy a tener equipos que liderar. ¿Qué significa liderar equipos? Primero, de entender dónde estamos parados y cuándo andan a ver. O sea, si yo lidero un equipo de recursos humanos, yo tengo que entender que, en primer lugar, qué está ocurriendo dentro de mi organización. ¿Qué ocurre dentro de la empresa? Yo tengo que saber juntarme a tomar un café, a conversar, a almorzar con personas de las otras áreas de la empresa para entender cuáles son sus necesidades, cuáles son los problemas que están ocurriendo en la empresa, dónde tengo que focalizar mi esfuerzo desde recursos humanos para aportar valor. Y yo no voy a ser capaz de ver esto si es que no estoy interactuando y colaborando con otros. De la misma manera, si yo en mi posición actual tengo que estar haciendo networking constante con personas que trabajen en otras empresas. Yo tengo que saber qué es lo que está ocurriendo en el mercado laboral, tengo que saber qué está haciendo en mi competencia al momento de atraer talento, no puedo quedarme atrás. Tengo que entender las tendencias de recursos humanos en todo el resto de la industria, porque tengo que estar atento y sobre todo en el entorno tan cambiante en el cual nos estamos encontrando hoy día que la verdad es que está en constante cambio. Por lo tanto, tengo que estar con un ojo hacia afuera de la organización y otro ojo hacia adentro, viendo lo que está ocurriendo, entender, porque eso es lo que me va a permitir poder liderar a mi equipo adecuadamente. Y ¿y qué es lo que pasa? Cuando uno se quiere hacer networking o se quiere ver el tiempo para hacer networking, piensa que está cambiando pega. Y ese es un caso de error porque al final es parte de tu trabajo hacerlo. Por lo tanto, hay que dedicarle el tiempo necesario para poder hacerlo bien y con propósito. Pero ahora que estamos hablando de cómo canalizar esto en el momento en que estoy buscando trabajo, bueno, si yo ya me preocupé de una red activa, al momento en que me encuentre sin trabajo, va a haber mucha gente que me va a abrir la puerta y se va a querer sentar conmigo a tomar el café y conversar de lo que sea y tenderme una mano. Si no me he preocupado de hacer networking, al momento de encontrarme sin trabajo, voy a tener que echar a andar esa rueda desde cero y romper esa inercia toma tiempo y esfuerzo. Entonces el proceso se alentece un poco. No quiere decir que no va a ocurrir, pero toma tiempo. ¿Cómo partir haciendo networking si nunca lo he hecho? Ahí uno va a los amigos, primero la familia, los amigos del colegio, los amigos de la universidad, bueno, compañeros de la logia. Es importante entender que en todos los círculos en los que nos movemos, hay gente que va a estar dispuesta a ayudarnos en ese momento. Y para partir haciendo networking tengo que ir con ese foco. Pero uno no va a pedir trabajo, uno va a ofrecer una conversación, porque es un vínculo que estoy abriendo para generarnos valor mutuamente. Aunque esté sin trabajo, uno tiene que entender que tiene un montón que aportar en esa relación. Y es una relación que uno va a querer sostener en el tiempo. Por lo tanto, es importante hacerlo con propósito, haciéndolo realmente con un interés genuino en, en la otra persona y poner el foco ahí. Si estamos buscando trabajo, tenemos que entender si que la reunión que vamos a tener de networking es una persona que quiero que me ayude a conectar con personas dentro de este listado de empresas que estaba armando,
o es eventualmente una persona que podría emplear en una de estas empresas, porque obviamente el discurso va un poquito distinto. Pero uno tiene que ser concreto para pedir la ayuda. Si yo me junto a hacer networking y salgo de la reunión y siento que no logré nada de esa reunión, aparte que es una conversación interesante, no lo veo objetivo, porque nosotros tenemos que ir iterando en las redes de contacto de las otras personas para llegar a esa persona que podría eventualmente tomar la decisión de emplear. Hay una teoría que habla de que no estamos más lejos de 5 o 6 contactos para poder establecer un contacto con cualquier persona en el mundo. ¿Sabías eso? Hoy día se habla que la proliferación de las redes sociales, ese número ha bajado entre 3 y 4. Entonces la pregunta es, si estamos a 3 o 4 personas de cualquier persona en el mundo, ¿a cuántos contactos cree que está ante esa persona que podría tomar la decisión de emplearme o no? Por eso es importante hacer networking con direccionamiento, de saber pedir la ayuda, de poder saber hacia dónde apuntar. Eso es lo que nos va a cortar el proceso de transición laboral o de búsqueda de trabajo. Pero hay que tener claro para qué es lo que queremos, para dónde vamos y cuál es nuestro objetivo. Y ser concreto. Cuando uno muestra el listado, la memoria funciona de una manera bien particular porque uno empieza a acordarse, Guaido Pérez, que lo conozco de acá, de tal, y me puede aliviar, me pueden ayudar a poder establecer ese contacto. Ideal si que la persona que lo conoce, además, me guía o le mando un correíto para que me reciba. Sería el ideal. Pero si no, dejar abierta la puerta que te puedan ayudar simplemente con el contacto. Mandar el currículum para que lo muevan no es la forma. Porque probablemente cuando alguien dice sí, lo voy a mover, se lo mandó a un grupo de chat donde sé que lo hizo, sí que lo hizo, y después queda ahí y nadie lo ve. Porque nadie sabe realmente quién es la persona, qué es lo que hace, qué es lo que está buscando. Entonces, cuando se junten con alguien que les va a ayudar en el proceso, ayúdenlo a que esa ayuda sea concreta. A decirle, oye, ¿conoces a alguien? Si conoces a alguien, no le mandes mi currículum. Ayúdame a conectar con esa persona. Ayúdame a concretar un café con esa persona para que me conozca. Y de esa forma vamos a ir iterando y acercándonos a esa eventual concreción de esa oportunidad laboral. ¿Cómo se aborda una reunión de networking? No hago con el currículum dado por el brazo, de acá poco elegante, ¿verdad? Porque lo importante es conectar, conocerse, y a partir de ahí empezar a agregar valor, de ahí empezar a iterar en la red. Ese es el concepto. Pero más importante es lo que les decía al principio. Hacer networking tiene que hacerse siempre, no cuando estoy en búsqueda de trabajo, no. Porque si la otra persona entiende que esto es netamente transaccional, no me va a abrir las puertas de su red de contactos para ayudar y tengo que generar un vínculo. No es igual que cuando uno trata de vender algo, es como una venta más relacional que transaccional. Si ya no fue bien y estamos en un proceso de entrevista laboral, tenemos que entender que la entrevista es realmente el momento de la verdad. Y uno tiene que prepararse. Y prepararse, a ver, lo típico es por lo menos meterse a la página web de la empresa y saber lo que hacen, ¿no? Porque aparte si estaba dentro de mi empresa objetivo, tengo que entender qué es lo que hacen, tengo que saber algo de la industria en la que están. Pero más importante que eso es entender cómo hacer un relato de cuál es mi experiencia y cómo voy a aportar valor en esa empresa en particular. Hay un montón de preguntas que vienen porque se ocupan mucho aquí en el mundo laboral. Tu fortaleza, tus debilidades, por qué esta empresa, qué te ves haciendo en 10 años, eh, etcétera, etcétera. Y uno no puede aprenderse todas estas cosas de memoria, pero sí tiene que tenerlas elaboradas. ¿Por qué? Si me preguntan cuáles son mis fortalezas, yo le planteo al entrevistador, mira, una de mis fortalezas es
trabajar en equipo. ¿Ustedes creen que esa persona, y yo le dije que soy bueno para trabajar en equipo, va a decir en su listado, che, ¿trabaja en equipo? Probablemente no, es imposible que lo haga así. ¿Qué es lo que va a tratar de hacer esa persona? Si yo no fui capaz de hacer un relato o de contar un relato donde yo pueda mostrar que había una situación, alguna tarea en específico que hacer, accioné cosas y luego tuve resultados a partir de ahí, usando esta cualidad, esta competencia mía, el entrevistador me va a llevar a que con preguntas a que tú hagas. Por lo tanto, es mucho mejor tener un relato más o menos armado, son paquetes de hacerlo memoria. Porque cuando te preguntan estas cosas, por ejemplo, me dijeran, oye, yo soy una persona que es un buen líder. Perfecto, cuéntame una historia. Si yo no he pensado y me pongo a tratar de elaborar a partir de ahí, me voy a demorar, me voy a poner nervioso, voy a perder el control de la situación en ese momento. Por lo tanto, es importante tener una idea. Lo mismo con las habilidades. No hay nada más fome por un entrevistador que el entrevistado, cuando le preguntas por eso tus debilidades, disfrace una cualidad exagerada que la transforma en una debilidad. Por ejemplo, oye, soy muy enfocado en los detalles. Y eso a veces me hace ser un poco. Al final, es frágil. Estoy diciendo algo que es positivo, pero no estoy llevando a que a veces me juega en contra, pero estoy tratando de jugar el juego facilitas. Es mucho más valioso para un entrevistador que uno será capaz de decir en qué cosas le cuestan, pero al mismo tiempo de contar cómo me estoy haciendo cargo para que eso no afecte mi desempeño. Esa honestidad realmente, que en ese momento nos está mostrando un poco vulnerable, genera confianza. Es como digo, te estoy cuenteando con te estoy contando algo serio. Y por lo tanto, sé que le pasa esto, pero al mismo tiempo he trabajado en mí, soy consciente de esto y no me afecta porque me preparo de esta forma. Ese relato es mucho más potente que simplemente estar diciendo cosas al vuelo. Cuando llegamos a este minuto, también lo que siempre me preguntan, oye, ¿cómo abordar la pregunta de las expectativas salariales? Probablemente a esta altura yo me necesito, no sé que puse algo, pero siempre se recomienda en todo proceso de negociación no decir un número exacto. Ojalá evadir para poder tener esa conversación al final, cuando ya están claros que quieren estar que quieren contar con oro, pero si no se puede dar un rango que me permita cierta maniobrabilidad al momento de cerrar una negociación. Eso es importante porque además uno también siendo súper coherente, si no tengo claro cuáles son los beneficios y cómo el esquema de bono, de remuneración variable, lo que sea, no puedo casarme con un monto, porque después cualquier monto que diga lo van a comparar con esto que dije. Entonces es importante mantener las opciones abiertas en medida de lo posible hasta lo más tarde del proceso. En la, hay formas de prepararse también para entrevistas. Yo me acuerdo, yo trabajé en L'Oréal alguna vez y fui a una entrevista, estaba trabajando y la gerente de adquisición de la letra, que compuso los nombres de la adquisición de patentes, salía una reunión de una entrevista y decía, este tipo que acabo de entrevistar se pasó. Para que veamos la diferencia entre prepararse y súper prepararse. Una persona que se prepara sabe lo que es L'Oréal, a lo que se dedica, uno cree por lo menos cómo puede aportar valores de posiciones. Este tipo fue a visitar 5 locales donde la división que era de productos profesionales que se ven en farmacia, o sea, en pelutería, fue a 5 peluterías. Llegó con un plan, con observaciones de puntos que él haría en los primeros 30 días, de los 60 y los 90 días, con un plan de trabajo al más. Y empezó a contar todo esto. El tipo probablemente se equivocó, porque a lo mejor la empresa tenía otra visión estratégica pero ya que una persona se tome el tiempo de hacer todo este trabajo para ir a una entrevista, automáticamente destaca del resto. De conocer.
se da cuenta a veces, oye, este le lleva con esta entrevista y nunca lo he preparado así. O sea, llega un tipo preparado de esta forma y me pasó por el lado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo realmente le puedo preparar y qué es lo que se esperaría para una posición? Y eso sacando a reducir en una entrevista, que realmente es el momento y donde uno quiere mostrarse al adulto de forma posible. Y otra cosa que siempre a mí me ha pasado, o me ha pasado muy, muy común, es que uno cierra las entrevistas preguntando, bueno, ¿quieres saber algo más? Y me desencanta cuando la gente no llega a una pregunta interesante de esa. ¿Por qué? Porque eso es otra iniciativa. Es una oportunidad de lujo para poder guiar la conversación a un punto que yo me sienta cómodo, donde puedo mostrar alguna fortaleza que no me preguntaron en la entrevista, o más como mostrar que manejo un tema en específico. O sea, es una tremenda oportunidad para poder ocuparla. Si la perdemos, bueno, no pasa nada, pero probablemente no me va a ayudar a destacar. Entonces, esas cosas son cosas que hay que tener presente y ir preparado para un par de preguntas simplemente en la cabeza. No hay que ponerse de memoria. Y es imposible estar preparado para todas las preguntas que te puedan hacer si esto es una conversación o entre donde van a tratar de conocer, van a tratar de contrastar que todo lo que estoy diciendo en el currículum, en el LinkedIn, realmente es así. Por lo tanto, tengo que con ese seteo mental para enfrentar una técnica. Y ya, si encontramos el trabajo que queríamos, viene el momento de hacer seguimiento y resiliencia. Esto es como recomendación general para el proceso en general, ¿ya? ¿Por qué seguimiento? Porque yo puedo tener una conversación con alguien, me ayudó de alguna manera, y es bueno cada cierto tiempo volver a contactar, mostrarse que todavía estamos en el proceso para ver si me puede echar otra manera. Pero más importante aún es que cuando encontremos trabajo, a toda la gente con la que me encontré y que me tendió una mano, contarle, oye, primero te quiero agradecer por la ayuda, te cuento que estoy feliz, encontré este trabajo, quedo a disposición, me interesa mantener el vínculo para seguir haciendo networking. Sorprendentemente, que yo a mí me ha tocado ayudar a mucha gente, muy poquitos lo hacen. Uno se empieza a dar cuenta de verdad. Qué fácil es destacar, qué fácil es hacer bien las cosas. No es ingeniería nuclear esta cuestión, es simplemente tomar la iniciativa, ser educados, mostrar interés genuino en las otras personas. Eso es lo que nos abre puertas. Y también me gusta hablar de resiliencia. ¿Por qué? Porque el proceso de búsqueda laboral, sobre todo cuando estamos sin trabajo, es una montaña rusa de emoción. Y de esto uno se va a encontrar con momentos donde de repente uno está en uno o dos procesos, uno se siente que está on fire y está todo funcionando súper bien, uno está animado, está perfecto. Pero esos procesos de repente se pueden caer y viene un bajón anímico. Y es importante que los sepamos reconocer cuando estamos entrando en esos momentos debajo de la vía. ¿Por qué? Porque tenemos que salir de ahí lo más rápido posible. Y tenemos que tener preparado un lugar o una persona o un grupo de personas a quien acudir cuando sienta eso, para que me ayuden a salir de ahí. Y a veces las personas que están más cerca de uno no son las personas adeptas. A pesar de que existe mucho cariño y que siempre te van a estar apoyando con los mejores de los deseos, la gente también está nerviosa. Por ejemplo, si alguno de sus hijos estuviera cesante, lleva meses sin ver, y les dice y les cuenta que se cayó un proceso, que está bajoneado, los papás normalmente se van a preocupar más todavía. Y esa tensión, que esa angustia la van a transmitir de alguna forma. A mí me pasó cuando estaba casado, que fue la primera vez que estuve sin pega, que se me cayeron un par de procesos. Yo era amigo el sustento económico de la familia. Y yo cuando le contaba a mi ex señora esto, se ponía más tensa y me transmitía aún más presión. Por lo tanto, no era el lugar donde tenía que acudir, por mucho cariño que me tuviera, ¿no? Para en ese momento. Y es importante entender
y comprender cuáles son las personas con a quien no voy a acudir, pero también tener esas personas vitaminas de las que habla Marian Bojas esta vez en sus conferencias que nos van a ayudar. De aquí también me gusta otra cita, que es de Víctor Coopers. Víctor Coopers es un conferencista español también, que habla de la fórmula que el valor de las personas es C más H por A, donde C es conocimiento, H es habilidad y A es actitud. Pero lo importante de esta fórmula le explica que el conocimiento, que todos tenemos que tener conocimiento y todos tenemos que tener habilidades para poder desenvolvernos bien y poder aportar valor, suma. Lo que multiplica todo esto es la actitud. La actitud con la que uno enfrenta los problemas, con la que se levanta todos los días, es lo que realmente nos hace sobresalir y ser valorados como personas. Esa es la magia. Todos los días nos podemos, con el problema que tengamos, es una decisión cómo y con qué actitud me voy a levantar. Y esa decisión, que a veces no es tan fácil de tomar, pero es una decisión al fin y al cabo y está en uno poder cambiar. Entonces, eso también es importante teniendo que sentido. Y el otro concepto que me gusta dejar en esta etapa final es la disciplina. Si el 80% de las oportunidades laborales no se publican, ¿no? Yo tengo que dedicarle el 80% del tiempo también a hacer networking, a juntar a esa oportunidad. La otra no la voy a dejar de atacar, pero si son solo el 20% de las oportunidades, tengo que tener un cierto equilibrio y una proporcionalidad de mi tiempo hacia dónde estoy direccionando mis esfuerzos. Por lo tanto, es fundamental que seamos disciplinados y tengamos las reuniones que tenemos que hacer. De si nos vamos a sentar en el computador, ok, que sea el 20%. El resto del 80% hay que estar en la calle, tomando un café con una persona o en alguna reunión por mil con alguien, que hoy día hay más facilidad para todo esto. El trabajo todo lo es. Ese es el lema de Diputacional, el colegio en que estudié yo, Lauro Mia Vinci, y esto aplica perfecto para estos momentos, para ir. Esto lo va a hacer rápido. Les quiero contar el caso, por ejemplo, de una persona que me tocó ayudar. Estábamos en plena pandemia, todo cerrado, encerrados todos en la casa. Y un amigo de la universidad me pide echar una mano a una amiga que está pasándolo mal. Digo, ya, ok. O sea, en pandemia, algo de tiempo teníamos pasar otras cosas. Y yo me empecé a juntar semana por medio con esta persona. Al principio estaban completamente desmotivadas. Llevaba 5 meses buscando trabajo. Con el escenario que había en el país en ese momento, realmente estaba súper pesivo. Pero empezamos a analizar. Oye, no todo está cerrado, no todo está parado. Busquemos. Ella, entre medio, había estado echando a andar un micronegocio en su casa de comprarse un dos seco al por mayor, de embolsarlo, que y esa cosita la tenía ocultada todo el día, pero empezó a aplicar en todo. Empezó a juntarse con gente, detectamos industrias que estaban todavía funcionando y funcionando bien, porque así como estaba todos los restaurantes cerrados, digamos, pidiendo ahí el capto restaurante, pero habían otros negocios, sobre todo el comercio online, que estaba funcionando bien. Y trabajando bien metódicamente, en 3 meses, en plena pandemia, encontró trabajo. Y al mismo tiempo, su negocio, que ya estaba meciendo, ya estaba facturando 3 millones mensuales vendiendo frutos secos. Una locura. O sea, cualquiera quisiera tener un paralelo, un negocio paralelo que estuviera ya hablando de esa manera. Hoy día le va increíble, está con su negocio aún más grande, ya tiene gente contratada incluso que le está haciendo eso. Y es un caso de éxito rotundo, pero es simplemente un cambio de seteo mental para poder abordar todo el proceso como corresponde. Motivos para ser pesimistas hay un montón, pero sí también hay una gran cantidad para ser
optimistas respecto de los resultados que ponen. Oye, que no se lee. Oye, que no soy de este país, me tienen las puertas más cerradas. Oye, que no sé, hay un montón de cosas por las cuales podríamos echando a morir, pero hay un montón de oportunidades. Y particularmente hay optimismo para adelante. Hoy día hay optimismo para adelante. En los próximos años se espera que el algo se empiece a reeditar. Entonces, aprovechemos también eso. Sepamos leer. Entonces, aquí la pregunta es, ¿dónde quieren estar en 6 meses? En 6 meses pueden cambiar absolutamente de rumbo si quieren. El tema es arremangarse las mangas y ponerse a trabajar. El destino está en sus manos. No dejen que lo lleven a corriente. Sean un barco con vela. Ustedes eligen el. El libro, acá está el código QR donde pueden acceder a la página de donde pueden comprar el libro en Amazon. Igual lo voy a estar vendiendo acá si usted lo quiere comprar. Pero más importante que esto es que además el método, en el libro yo trabajo o menciono hartas como ocupa varias tablas para poder hacer ejercicios prácticos para poder avanzar en todo esto. Y en la página web del libro, esos materiales y esas tablas ya están todas en blanco, ¿no es cierto? Para que las puedan empezar a trabajar desde el inicio. ¿Ya? De ahí también está acceder a mi perfil de LinkedIn, si alguien me quiere contactar, sentarse a tomar el café, o ver cordialmente invitados para poder profundizar en algún tema que vició. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a Cristian nuevamente, a nuestro expositor, que la verdad es que nos ha regalado una tremenda charla. Nos ha hablado de autenticidad, nos ha hablado de autoconocimiento, nos ha hablado de valentía, de coherencia. Y les quiero contar también que, a propósito de Cristian, es de profesión ingeniero civil industrial, tiene un MBA y actualmente es el director del área de recursos humanos de Pricewaterhouse Chile. Por lo tanto, él nos ha hablado de su experiencia. Y también quiero destacar algo en cuanto a lo que nos ha comentado. Realmente que acá hay una coherencia y una valentía en acción. No habló de Marian Boja Quité, por ejemplo, es una profesional del ámbito de la psiquiatría, de la psicología. Y siendo ingeniero, se nota con todo lo que nos ha comentado que tuvo esa valentía también de entrar en áreas que salen de lo que es las matemáticas, la ingeniería, ¿cierto? Gula. Y conectó distintas áreas de conocimiento y nos ha compartido también con la generosidad. Y desde esa generosidad también quiero invitar a cada uno de ustedes a que nos puedan compartir preguntas, que nos puedan acompañar y que podamos desplegar una búsqueda todos juntos. Justamente como nos señora Cristian, que nos haga más grande y que nos ayude a cada uno en la búsqueda, el propósito que tiene cada uno. No solamente profesional, que me imagino, este libro está enfocado gigantemente en la búsqueda profesional, pero también por supuesto que estamos invitados también a los emprendedores, los independientes, empresarios, y que podamos hacer esta instancia un espacio de crecimiento. Así que desde ya antes de estos micrófonos están invitados para ustedes a hacer preguntas o si tienen también algún comentario al respecto. De hecho, se volvió decir preguntas, era tan. Era para ese de. Sí, todo bien. Hola, qué pendiente gracias. Me haces. Mi nombre es Francisco, soy de Punta Arenas. Si me mudé a Santiago hace una semana y me quedé de oportunidades laborales. Perfecto. Estuve viviendo hace un tiempo, aproximadamente como 3 años fuera de Chile. Así que regresé a Chile hace un año y desde entonces me he tratado de meter en este tema de la búsqueda laboral como se busca hoy, digamos, en el 2026.
Así que más que una consulta es pedirte un consejo porque me estoy moviendo en este momento, en este punto del networking. Las etapas que comentabas anteriormente en tu método ya las tengo bastante reforzadas. El tema de propósito, el tema de LinkedIn, los currículum, etcétera. Tengo una estrategia que he mantenido como durante 6 meses y me ha tenido los resultados esperados porque creo que justamente lo que me hacía falta es ser de la NBA Tour. O sea que es muy difícil hacerlo desde la región, sobre todo desde Punta Arenas. Hay oportunidades que yo me voy a encontrar desde allá, gente que me voy a conocer, y eso fue lo que me incentivó a mudarme y a comenzar este nuevo capítulo acá. Entonces, bueno, básicamente por ahí va ese objetivo. Mira, cuando uno está y vive en una ciudad que no es la propia y la red de contacto puede estar más limitada, hay que moverse más. Eh, ¿En qué rubro, por ejemplo, están buscando todo? Mira, yo sería de lo corporativo, la banca, tengo como ese background, pero estoy viviendo en Nueva Zelanda y en Australia muy ligado al tema de eventos, de comunidad, con de demanda de marketing. Entonces, siento que tengo un perfil híbrido, pero lo que más me gusta en Barcelona es este tema del contacto y de aquí en las comunidades, eventos, la experiencia de cliente o de marca. Perfecto, entonces yo te digo que el primer ejercicio viene a entender en las empresas en general qué posiciones calzan con las habilidades y lo que tú puedes aportar valor que te. Porque a mí, de frente, entonces no por el título, el área de marketing, pero también pueden ser empresas productoras, o sea, productoras de eventos, empresas relacionadas con que tienen impactos en comunidades para tener un relacionamiento con, como desde el ESG, que se llama hoy día, de cómo de abordar todo esto, y hay un montón de empresas dentro. Y cuando tú tengas claro ese objetivo, es empezar a juntarte con personas. Por ejemplo, dirías, ¿cómo llegan a Eh, Dentro de mi estrategia también estuve viendo eventos como charlas, meetings, y me estoy como agendando unas cuantos. Esta es la primera que asisto. Eh, Perfecto. A continuación, que les paso el dato, vamos a tener un superior afuera. Aproveche ese momento para conectar con personas. Si tú tienes claro y puedes transmitir claramente qué es lo que está buscando y en qué tipo de empresa, conversa con personas. Yo te aseguro que más de alguno acá va a conocer a alguien dentro de la industria. Eso ya es un primer paso. Y a partir de ahí, empezar. Si no tienes familia, si no te quieres conocer, imagínate toda la gente, Alejandra que viene en Venezuela, pues Antonio también de Venezuela, también llegaron acá sin ninguna libertad. Y de alguna manera empezaron a establecer y poder conectar con otros. Comparte con gente no sé, si te gusta hacer un deporte, comparte con la gente con la que hace ese deporte. Métete un equipo de fútbol, métete a hacer un curso. En el curso vas a tener compañeros que además van a tener cosas en común contigo e intereses. Te va a empezar a abrir el mundo de contacto y de redes de personas. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Así como hoy día está esta charla, hay eventos donde se hacen networking, camarada. Hay, por ejemplo, ¿cómo se llama la su nombre? El WA. Vaya, es una empresa de outplacement que una vez al mes hace un evento para networking. Y no solamente una charla, sino que además hacen mesas redondas, luego la gente conversa entre todos, se presenta y quedan conectados para poder apoyarse mutuamente. Es una tremenda oportunidad, pero hay un montón de cosas, es cosa de ir buscando. Primero, ¿qué te gusta hacer? Júntate con gente que comparte esos mismos gustos. Entonces, de repente uno queda como bloqueado porque, claro, ya no conozco a nadie. ¿Cómo? ¿Cómo parto? Bueno, están los amigos del colegio, la familia, porque tus amigos del colegio seguramente conoces gente de Santiago, tus amigos de la universidad probablemente también, tu familia también tiene que haber conocido para acá. Y es simplemente, oye, por lo menos me acercó a Santiago. Y a partir de ahí vamos inventando de nuevo. Entonces, el tema es ir. A lo mejor te va a tomar un par de iteraciones más, pero si lo que te haces bien direccionado, eso te va a ir encauzando en la senda correcta.
Es medio que ha preguntado. Ahora, bien, aprovechando que como eres del área de recursos humanos, ¿cómo ves a futuro este cambio generacional? Por ejemplo, el buscar trabajo ha ido evolucionando en el tiempo, incluso hoy en día algunos podemos considerar es un trabajo buscar trabajo. Incluso también un negocio, como mencionaste, el tema de los placement, incluso algunos tienen que pagar para encontrar, depende de cómo lo veas. Pero, ¿qué pasa con el cambio generacional? Por ejemplo, con la renuncia silenciosa, las nuevas generaciones que no quieren la oferta laboral. Por ejemplo, ¿qué crees tú? ¿Recursos humanos se tiene que adaptar a las nuevas generaciones? ¿Las nuevas generaciones se tienen que adaptar al trabajo? Porque la gente ya que se va a jubilar necesita renovarse. Entonces la pregunta a futuro es, ¿el recurso humano o la empresa tiene que adaptarse a las nuevas generaciones? Las nuevas generaciones tienen que adaptarse a estas reglas porque eso ya, buscar trabajo no es lo mismo que hace 30 años atrás. Esa es la pregunta. Estoy de acuerdo con que hoy día es distinto a lo que se venía ocurriendo hace 10 años atrás. Todo está como en la renuncia sin eso ha sido un tema que está ahora. Ahora, ¿quién se tiene que adaptar a quién? Eh, la respuesta sería dos partes. Uno, creo que es del ente. Porque hay empresas que tienen una marca empleadora lo suficientemente robusta que atraen gente. Y si hay gente que se va, hay gente que entra. Y hay gente que está interesada en el tema. Si al contrario, yo estoy en una empresa donde me cuesta más llegar a ese talento, bueno, voy a tratar de preocupar de fidelizar, no retener, retener son un poco forzado, pero fidelizar a las personas para que se quieran quedar conmigo. Pero eso ya son respuestas estratégicas a la situación y la realidad de cada empresa. Porque uno puede obligar a nadie a trabajar con uno, pero sí uno puede tener toda una estrategia y políticas que te ayudan a contar con la gente que tú necesitas para poder desarrollar tu actividad. Eh, yo sí creo que hay un desafío respecto de las generaciones nuevas, pero al mismo tiempo, habiendo menos gente que está dispuesta a ir a trabajar, resulta que la inteligencia artificial está de alguna manera aportando a que ese impacto no sea tan pronunciado porque también está ayudando a automatizar procesos, a generar otro tipo de instancias de productividad que de alguna manera van haciendo que esto no sea tan desequilibrado y que vaya avanzando a una velocidad adecuada. Pero yo creo que la empresa tiene la gracia de que logra adaptarse a lo que necesita. Y si ve en algún minuto que le falta mano de obra, lo que va a ocurrir es que va a contratar más caro, va a cambiar el switch, va a buscar formas de ser más atractivo para esas personas. Y también, si es más caro, chica, va a tener un impacto en los precios. Entonces, esto de alguna manera se va adecuando y las empresas se van adaptando para poder realizar su actividad económica y al mismo tiempo de tener todas las herramientas que necesita. Y en este caso, el empleo es de que las personas trabajadoras son parte del insumo que se requiere y no sabe el insumo, es la fuerza que realmente moviliza a las empresas. Una empresa por defecto es un grupo de personas y tienen que saber contar con las personas que están ahí. De hecho, yo me dedico a eso. Yo tengo que estar analizando dónde estoy en mi empresa, cuáles para las distintas líneas de negocio. Hay algunas que me salen mucho más fácil ir a buscar, en otras no tanto, y tengo que tomar estrategias distintas para poder atraer a ese talento que requiero para poder prestar los servicios que son. Eh, Muchas gracias por la charla, Cristian. Realmente interesante. Yo creo que vamos a tener que leer el himno para poder complementar. Ha sido bien maciza. Ah, mucho de lo que hablaste, la verdad que en mi experiencia lo he ido viendo con el tiempo. Yo estoy representando la vieja generación, desde tengo 70 años, pero generalmente cada cierto tiempo, el día domingo, pienso, ¿y qué voy a hacer mañana? Me gustaría hacer algo productivo. Después de la pandemia hubo un cambio grande, un poco de edad de culinaria y ya no aportaba seguir cotizando, no era interesante, así que jubilé y empecé a trabajar haciendo estudios para una empresa. Me jodí con una empresa.
cambió la gerencia de esa empresa y se acabó de la casa. Entonces, ¿tú crees que, y yo conozco mi rubro, sé que en mi rubro la experiencia es valorada, pero tú crees que todavía hay esa mirada hacia las personas mayores como para poder eh, considerarlas de esto del mercado actual? Yo creo que también depende. O en este tipo de cosas nunca hay respuesta blanco-negra, siempre hay matiz. Si tú estás en un rubro donde la experiencia se valora, hay que preguntarse, bueno, ¿qué tipo de experiencia? Si realmente tú logras mantenerte vigente al día y puedes aportar valor, probablemente si no estás logrando encontrar una oportunidad donde te puedas desarrollar ahí, es porque a lo mejor no lo estás comunicando, o la gente no sabe que sabes esto o que puedes aportar ese valor. Y ahí viene el poder usar las herramientas actuales que tenemos como LinkedIn, de poder darte a conocer con una persona que conoce de esto, de conectar con personas para poder tener esa conversación, que te conozcan, que sepan realmente qué es lo que puedes aportar. Porque si uno va por la vida y pretende de que simplemente por existir la gente sabe para qué soy bueno o no, a veces puede ser un poco eh, irrealista poder entender que las cosas se van a dar de esa forma. Por eso es importante tener un plan. Por eso es importante hacer este trabajo de introspección, de poder entender qué es lo que está para allá. Porque si tú tienes la experiencia que es valorada y no logras dar con eso, lo que está fallando es cómo estás llegando a esas personas que sí pueden requerir una experiencia nueva. Entonces ahí está el poder definir bien cuál es mi propuesta de valor, cuál es mi objetivo, y enviarse, suena fea, pero tal cual es un producto. Y yo tengo que ser el gerente de marketing de mi marca personal. Entonces, ¿cómo llevo a ese consumidor, a esa persona que puede requerir mi servicio? ¿Y cómo voy a hacer esa transición? ¿Cómo voy a dar ese camino? Y para eso hay un montón de cosas que se pueden hacer. Y si se me comió, Pero, o sea, la respuesta del punto es aún este, por supuesto. Pero ¿qué es lo que pasa? está ya en ganas se puede hacer. Por ejemplo, a mi papá le pasó. Mi papá entró a trabajar su primer trabajo en Banco de Chile. Trabajó 20 y tantos años. ¿Para qué? Se pusieron con el EDOTS y salió con beneficios, todo, pero ¿sabes? De pronto se vio, no quiso networking. Su vida era el banco. Y la gente que conocía estaba relacionada con él. Entonces, de pronto te ves sin ninguna red de contactos que te pueda ayudar. Y partir a echar a andar esta rueda toma tiempo, toma esfuerzo. Y hay que saber que ese tiempo hay que recorrerlo y hay que poner toda la dedicación y toda esta disciplina para que realmente pueda ser así. Entonces, a veces, claro, cuesta verlo porque uno cree que está y la gente te conoce porque sí, porque el trabajo se valora. ¿A cuánto no nos ha pasado? A mí también me ha pasado. Yo hay trabajos donde vienen motivado porque creía que hacer bien el trabajo habla por sí solo. Pero resulta que hay que saber marketearlo. Y hay que saber que la persona que tiene que saber que tú estás haciendo eso y que se hace bien además, no entienda. De hecho, todavía es algo que me cuesta, porque no soy bueno para esas partes. Pero es algo que tengo que trabajar y me tengo que hacer cargo, porque si no tampoco puedo estar esperando que va a cambiar el resultado si es que yo no logro cambiar también la forma en que estoy haciendo. Y esto lo mismo pica en el caso de cuando hay que salir a ofrecerse sus servicios para hacer cosas. Pues, ya, vos soy invitado, agradezco mucho tu trabajo. Se está siempre hecho. Quiero retomar aquí de tu comentario, que me resuena sobre todo el tema del autoconocimiento. Como
a tu proceso, tu personal, sobre todo la cultura de elaborar un beneficio de o el volvimiento personal. Diría que en el fondo, ¿cuál es la visión que sostenemos nosotros que trabajan? Quiero decir que un desarrollo humano fuertemente de otro eso es la idea de trabajo del día, digamos, de quien trabaja. Antiguamente, digamos, nuestra cultura chilena, Egipto, eh, tal vez sigue siendo, como se ha mencionado mundial, la difundo todos, donde hay en el fondo jefes o patrones, existen empleados o existen obreros. Entonces, yo creo que es interesante el descolgarse en el sentido, digamos, de empoderarse de descubrir cuál es la propia identidad que uno tiene y tal vez como los conceptos, las ideas, los sentimientos que perdí, sobre todo en aquellos momentos en que uno no tiene trabajo. ¿Sí? Está uno siempre como esperando ver un trabajo. ¿Sí? Entonces, en esta relación, digamos, de dependencia y de servicio, el tema está de cuál es la definición que uno hace de sí mismo en un momento de dependencia o de dificultad. No sé si me entiende aquí. ¿Sí? Entonces, uno en la fragilidad necesariamente como se tiene que empoderar. En el fondo tiene que descubrir justamente las dificultades que lo encadenan a su libertad personal. No sé si me va a entender. Sí, ok. Entonces, me huele totalmente el tema del autoconocimiento, eh, que es aprender de las dificultades y de los conceptos que uno ha heredado. Tú haces referencia, por ejemplo, del pasado de papá. Entonces, y yo creo que nosotros también, todos tenemos que hacer esa misma de perfección. ¿Qué le pasa a mi papá? ¿Qué le pasa a mi abuelo? ¿Sí? ¿Qué le pasa a la familia? ¿Cómo es un tuyo? En tu propio relato, digamos, de cuando le contás a tu ex mujer, digamos, que hace rato viene subrayando, el tema, digamos, de que le contaba y mata el de vuelta, ¿no? ¿Qué me pasa a mí con la angustia, con la angustia del otro? No sé si me entendí, ¿no? Porque son momentos muy difíciles que uno tiene que aprender a administrar. Tiene que administrar a sí mismo y también administrar la situación. Entonces, la resiliencia es cuando tú lo tomas efectivamente y sentirse no doblado, ¿cierto? Y claro, estás sometido tal vez a una fuerza distinta, con muchas dificultades, pero sin confundirte de quién eres tú, la habilidad tuya, el poder personal, tú tienes. Y sobre todo siento yo en esta transacción que se produce en el mundo laboral, ¿cuál es tu aporte? ¿No es cierto? Defenderlo y posicionarlo con mucha fuerza. Porque en realidad, digamos, también un rango de nuestra cultura, de nuestra educación, es vivir silenciado. ¿Sí? Muchas veces el tema, digamos, a reconocerse a sí mismo se traduce como más bien como un defecto. ¿Sí? En egoísta o no sé, o le bacán, y etcétera, etcétera. Y en verdad no tiene ninguna serie de connotación. Solo sencillamente como darnos cuenta y valor primero personal que tiene cada uno de nosotros. La dignidad de ser sencillamente porque cada uno de nosotros es mi mata. Y todos tenemos arte, todos tenemos algo que hacer en tu y eso. Entonces, lo que quiero decir, y con esto termino, es como no situarse en una relación como de estar sometido a una situación o estar sometido a un poder arbitrario del otro. ¿Sí? Eso. Sí. Oye, es una cuestión valórica, no, no, pero yo lo comparto, pero y yo creo que aquí es súper importante el hecho de el trabajo es un intercambio en el cual uno voluntariamente hace algo y recibe algo acá.
una retribución. Como tú dices, nosotros estamos acostumbrados a que me dan trabajo, pero aquí hay que cambiar el switch. Y yo creo que las generaciones lo veníamos cambiando ya hace un buen tiempo. Yo puedo contar mi experiencia personal. Yo, hasta hace 2 trabajos anteriores, yo tenía, o la principal cosa que tenía que hacerme cargo en la entrevista, era de poder explicar por qué me había cambiado tanto de trabajo. Yo duraba en promedio 2 años en trabajo. Porque si no me da lo que yo estoy esperando, bueno, nadie me tiene obligado a ir. De sentirte empoderado, de poder, ok, yo voy con mis cosas y aporto valor que en otra parte donde me va a dar en distinto. Y no sentir que uno está ahí como subyugado, es entender que uno tiene la libertad que trabajo, que es algo maravilloso, pero tenemos que sentirnos libres realmente de poder hacerlo. Y la forma de hacerlo es realmente tomar las riendas de tu destino y como decía, ser un barco con vela y uno que está ahí flotando de una balsa a la parte lleva la corriente. Sí. En este caso, por tu aporte. Ah, un aplauso para todos. Estamos ya en la hora, lamentablemente, pero pues, sí, no podemos seguir conversando afuera. Así que abierto el espacio de diálogo, también quiero señalarle a todos que esta interesante charla, a propósito del tiempo, la tecnología nos ayuda a que va a quedar en YouTube. Así que un saludo desde ya para todos los amigos de YouTube. Espero que al futuro a lo mejor TikTok y a todos. Estamos en YouTube por ahora. Y para que también la puedan compartir con quienes no pudieron venir hoy y crean que les puede servir de sus cosas caras de charla. Exacto. O volver a revisarla. Así que bueno, muchísimas gracias Cristian, a cada uno de los asistentes y quiero invitar a Carlos Uriano a decir unas últimas palabras también de cierre y a la... Sí, gracias. Interesante la charla. El trabajo es parte de la vida de cada uno de nosotros. Yo he trabajado 2 veces en una empresa y principalmente porque me encanta ser libre. Con el tiempo y la vida ha demostrado que aun cuando yo soy independiente, uno no siempre está libre por ser independiente, porque las circunstancias, el tiempo, los sistemas, los protocolos con los cuales uno trabaja con sus clientes, lo incluyen dentro de ese protocolo. Por lo tanto, uno no tiene esa libertad plena, así, ¿verdad? Entonces la pregunta es, y la que yo me hice, ¿eso es lo que me debería motivar a mí en la vida para buscar algo que hacer y que me retribuya para poder vivir y no tener el que hago? ¿La libertad es la esencia? Bueno, Cristian hoy día apoyó uno de los cultos que yo he encontrado en la respuesta a esta acción que yo venía en mi vida. El trabajo es parte de tu vida y como parte de tu vida es algo creativo y tarde o temprano siempre vos estás sometido a protocolos, sistemas o formas de trabajar, pero quien trabaja es uno y por lo tanto uno puede a esos protocolos o a esos sistemas aportar de mío, que las cosas no están escritas en piedra. El ser humano ha crecido en el tiempo aportando su forma de ver las cosas y siempre es oportuno revisar cómo vemos las cosas y ver si realmente coinciden con lo que está pasando en la realidad. Ha sido un gran aporte para mí. He sacado varias ideas que voy a aplicar desde mañana en mi empresa. Porque una empresa es igual que un trabajador. Una empresa busca trabajo para aportar los servicios que hoy está haciendo, el ingenio, el desarrollo, las nuevas perspectivas, las nuevas tecnologías. Y por lo tanto, una empresa puede ser ocupada.
porque tú en tu libro no la encuentres. Cristian, has sido un gran colaborador, eres un gran colaborador dentro de la Asociación Cultural de Oriente, y por ello la asociación busca a través de pequeños pues ahí, muchas gracias. Bueno, Qué bien. muchas tú, ven, por ello, copiaros un pequeño vino de en el tema. Gracias por vuestra presencia.